Buenos días, amables televidentes. Arrancó el Telematutino 11 por esta Telesistema. Las gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes. Y por esta semana estaremos como bateadores emergentes. Mi tía Mercedes Núñez Avilés y un servidor Ramón Núñez Fernández en sustitución de mi padre Ramón Núñez Ramírez y Jacqueline Morel, que se integran el lunes próximo. Buen día, Mercedes. Hola, encantada de estar aquí por primera vez en este gran reto de Telematutino 11, tratando de suplir la ausencia durante el resto de la semana de Ramón y de Jacqueline. Y hoy tenemos como invitado especial a nuestro mutuo amigo, nuestro querido amigo Rafael Paz, quien es un alto dirigente y presidente del Distrito Nacional de la Fuerza Nacional Progresista. Y también, como cada martes, tenemos los comentarios de la doctora Luz Rosa Estrella desde Santiago. Tal como les dijimos, vamos a estar durante esta semana con ustedes en el Telematutino 11. Exacto. Lógicamente, la noticia protagónica que parece va a ser puntero esta semana, que arrancó la anterior, fue precisamente lo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que provocó un disparo en los precios del petróleo, los cuales superaron los la barrera de los $100 el barril. A lo largo del día, el presidente norteamericano Donald Trump dio unas declaraciones, el cual provocó cierta calma, porque él decía que muy pronto la guerra podía terminar y que pudiera apropiarse de lo que es el Estrecho de Hormuz. Recordemos que el Estrecho de Hormuz es aquel que pasa una vía marítima en los barcos petroleros marítimos, y parece mentira cómo los iraníes la primera semana quisieron cerrarlo, y son gente que son aliados a ellos, pero esos son ellos que son muy son ayatolas y son así, son gente que desorden y del caos. Pero precisamente, Mercy, haciendo unas declaraciones sobre el caso del petróleo, vale la pena destacar que por cada dólar que sube el petróleo, West Texas, que es el de referencia en República Dominicana, la factura aumenta a $66, y ayer, por ejemplo, llegó a $120 y luego bajó a $85. Se estima que en esta semana, para mantener los precios fijos de los combustibles, el gobierno debería de subsidiar con 1.000 millones, y resulta que el presupuesto de este año contempla 8.000 millones para este año. La conclusión es que si el petróleo supera los $100, el gobierno no podrá mantener los precios de los combustibles. Pero también, en ese sentido, tras la interrupción del tráfico de petróleo a través de un punto clave, el Estrecho de Hormuz, el precio de referencia del petróleo, el crudo Brent, subió alrededor de un 6%. Hasta superar los $77 por barril. Inicialmente alcanzó un máximo de $82, su nivel más alto de enero del 2025. Una subida de aproximadamente $10 en cuestión de días, que es un movimiento significativo y supone un golpe inflacionista inmediato para la economía importadora de petróleo. Y fíjate algo, resulta que nuestro presupuesto contempló petróleo a no más de $60 el barril, es decir, que con esa alza del petróleo va a ser significativo, si continúa, las alzas a la gasolina que consumimos, a todo lo que consumimos. Y más aún, lo más preocupante no es solamente el costo directo del petróleo y de los efectos inflacionarios, tal como tú dijiste, sino que hay un efecto inmediato que ya de hecho los industriales de Herrera, específicamente Ángelo Viro, que es el presidente de los industriales de Herrera, hablaba del peligro que eso significaba en términos de los costos de los materiales, de los insumos y de todo lo que y de materia prima terminada y de todo lo demás que llega a República Dominicana, porque de hecho ya han recibido notificaciones de alzas que en este momento son pequeñas, todavía son pequeñas. O sea, me imagino que los mismos cargueros tratan de absorber una parte para no impactar de manera significativa. Por supuesto, y eso creo que también tú hablaste algo, va a depender mucho del tiempo de duración de este conflicto. Confiamos, como dices tú,
una exposición hasta cierto punto optimista del presidente Trump, que decía que eso se va a resolver prontamente. Mientras tanto, nosotros tenemos la expectativa, como no productor de petróleo como somos, sino solamente consumidor, pues que los precios sí definitivamente nos van a mortificar y van a hacer que suban muchas cosas. Aunque, por otro lado, también nosotros recibimos una noticia alentadora, y es que el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, dice que no tenemos que temer porque tenemos estabilidad económica y estamos preparados para enfrentar cualquier incertidumbre que tenga que ver con esta crisis. Pero de todos modos, pienso que todo el gobierno está alerta a lo que puede ocurrir para tomar en tal caso las medidas necesarias para que esto no impacte de manera fuerte a nuestra economía y básicamente a la economía familiar de la gente. Sí, porque prácticamente eso impacta no solamente el crudo, sino también el turismo y sobre todo los precios también de los combustibles. Así mismo es. Mira, por otra parte, Mercy, en esta semana surgió la información de que Estados Unidos y 20 países de América Latina y el Caribe firmaron un acuerdo para combatir a los grupos considerados narcoterroristas durante la conferencia inaugural América contra los carteles, celebrada en Miami. En el encuentro destacó la ausencia de representantes de México, Colombia y Brasil. El pacto incluye a países como Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y República Dominicana. Lógicamente, en el caso de México y Colombia, uno sabe cómo son esos países, claro, los carteles. Recordemos a Colombia, Pablo Escobar, conocido narco, que lo terminaron de matar. Entonces, esas son gente que no son muy amigos de lo que son el tema de las alianzas. No, y fíjate algo también, recuerda que uno de los ataques fundamentales que le hacen, por ejemplo, a la presidenta de México, o sea, la oposición señala que eso es un narcoestado. Y no es gratuito esa observación, es que en un momento ella declaró con toda la calma que ella suele hablar que era un asunto de derechos humanos, que no se le podía entrar de manera violenta a los narcotraficantes. Entonces, realmente, si tú te pones a ver cuáles son los países que no están de acuerdo con esto, pues imagínate, incluso son países grandes, o sea, porque yo te digo la verdad, a mí me da cierto temor que nosotros nos involucremos en una lucha como esa, porque somos muy vulnerables en términos generales. Entonces, cuando uno piensa que enfrentar al narco, lo que ha sido en países, bueno, lo vivió Colombia en algún momento, lo vive viviendo todos los días México. Digo, México ahora mismo acaba de tener una crisis grandísima, producto de que el gobierno mató a un narco, que parece que fue como el que sustituyó a Escobar posiblemente, o alguno de los grandes narcos de México, y eso generó desórdenes y un caos en parte del país. Entonces, realmente es preocupante que estemos involucrados en esto, pero también tenemos que entender que nosotros somos un punto geográfico importante en la geopolítica. Por tanto, es lógico que nosotros pues tengamos que tomar partido en eso, realmente. Esperemos que todo esto sea para bien. No hay duda de que el presidente Trump ha hecho una verdadera cruzada con el tema del narcotráfico. De hecho, fíjate cómo han bombardeado embarcaciones en aguas no de ningún país en particular. O sea que eso tampoco forma parte de algo que sea extraño en el caso de Donald Trump. Tú sabes, Mercy, que en ese sentido también el secretario de Defensa de Estados Unidos, claro, Pete Hegseth, leyó la declaración conjunta que, según explicó, reafirma las relaciones entre Washington y los países de la región, respetando la soberanía y reconociendo la importancia estratégica del hemisferio, con el objetivo de promover la paz a través de la fuerza. Efectivamente, exactamente, eso es una muy buena teoría de Donald Trump, la paz a partir de la fuerza. Pues fíjate, a propósito de los Estados Unidos
y pensando que esto tiene que ver precisamente con la geopolítica, el presidente Abinader anunció, incluso fue prácticamente la entrada del discurso de rendición de cuentas, el que en el país se iba a instalar una solución de lanzamiento espacial comercial, específicamente en Pedernales. Pero cuando uno oye eso, a mí me ocurre lo mismo que con el tema del narcotráfico, no me deja de preocupar, porque nosotros no tenemos legislación para eso. De hecho, ya la Academia de Ciencias muestra su escepticismo diciendo no conocemos los detalles de esta instalación. Entonces, a nosotros nos preocupa porque realmente no tenemos las instituciones fuertes que van a poder controlar lo que ahí va a pasar. O sea, en términos de contaminación, de contaminación en todo sentido, contaminación sonora, se habla de la laguna que queda cerca, la posible contaminación. Entonces, todo eso nos preocupa, pero entendemos que esto forma parte de todo un accionar geopolítico, porque fíjate qué pasa. En estos días en el Congreso de los Estados Unidos se habló de que China tiene 11 instalaciones parecidas a esta en América. Entonces, claro, es lógico que Estados Unidos esté buscando puntos estratégicos donde establecer estaciones así. Pero no deja de ser preocupante las dos cosas que hemos comentado ahora últimamente. Exacto. Bueno, Mercy, nos vamos a una pausa comercial. Claro. Y tal como habíamos anunciado, nos acompañará en la entrevista estelar del Telematutino 11 el licenciado Rafael Paz, quien es de la dirección política y presidente del Instituto Nacional del Partido Fuerza del Pueblo, el cual abordaremos con él muchos temas de interés.